Piensen en la palabra fracaso. Ahora pónganle cara y voz, luego vístanla e imaginen que nace y tiene identidad y nombre, podrán entonces imaginar cómo era yo, cómo había sido durante toda mi vida. Mi nombre es Trevor, y nací en Myrtle Beach, aunque eso ya poco importa. Dejé de estudiar a los 16, dado que no era bueno para el estudio. A los 22 me casé, y fui padre un año más tarde. Siempre trabajé en la construcción, hasta que me rompí una muñeca en un accidente, lo cual dificultó mi reincorporación y me llevó casi a la ruina. A los 28 ya había olvidado todos mis sueños y proyectos, además de verme con tantas deudas que me hicieron perder la ilusión de vivir. Me separé de mi mujer a los 30, y, tan solo un año después, ya era todo un bebedor. Los 12 años siguientes me los pasé en el mismo bar, el dueño me conocía, sabía que por mucho que bebiese era inofensivo, y lo poco que ganaba con trabajillos lo invertía en su negocio. ¿Qué podía hacer? Mi exmujer apenas me hablaba, y mi hija no quería ni verme. Mi única interacción con las mujeres era cuando las piropeaba por la calle, y podía entonces ver sus caras de repudio hacia mí, aunque no podía culparlas por ello. No tenía amigos, tampoco hobbies, y mis trabajos se resumían en dolor físico, tratos mejorables, cuando no degradantes, y un salario austero. Beber era lo único que daba descanso a mi miserable vida. El ron, el coñac, el whisky, el alcohol era mi único y verdadero amigo, al menos cuando bebía olvidaba por momentos los detalles de mi amargura, podría decir que, si no era feliz, al menos dejaba de ser infeliz, y conseguía reír. Un whisky. Exclamé una tarde más para emprender mi habitual rutina, había llegado mi momento preferido en el día, el momento de olvidar. No recuerdo bien cuánto bebí o cuántas horas transcurrieron aquella noche, de hecho, solo recuerdo de forma débil y borrosa lo que sucedió entonces. Un hombre se sentó a mi lado, según creo recordar, y cuando digo a mi lado quiero decir en la mesa colindante a la mía. Era extraño que alguien se sentase junto a un borracho que farfullaba cosas como era yo, pero más extraño aún que no se moviese del sitio cuando comenzaba a importunarle. La noche siguiente, cuando mi ebriedad alcanzaba mayores cotas, el mismo hombre volvió a sentarse junto a mí, incluso en aquel estado pude darme cuenta de que no solo no me repudiaba, sino que prefería sentarse cerca de mí a hacerlo en los huecos libres que había en otros lados del bar. La tercera noche sucedió como las dos anteriores, con la salvedad que le invité a sentarse junto a mí. No consigo recordar una sola palabra de todo cuanto le conté aquella velada, pero recuerdo perfectamente cómo me escuchaba y miraba a los ojos, jamás olvidaré esa mirada, era la primera vez en años que alguien era amable conmigo, que mostraba interés en mí en lo que contaba. Tal fue el impacto que aquel hombre tuvo sobre mí que, a la cuarta o quinta noche, según creo recordar, decidí llegar sobrio al momento en que se sentase cerca. Me había pasado 2 días enteros pensando en aquella persona, tal vez fuese un fracasado como yo, o puede que un padre divorciado, como fuera, necesitaba imperiosamente conocer al hombre que cada noche se sentaba conmigo y volcaba su atención en mí, tenía que saber su nombre, su historia, sus motivaciones e ideales, quería saberlo todo sobre aquella persona. Allí estaba él, como cada noche. Me sorprendió enormemente cuando se sentó y me preguntó qué tal estaba tras llamarme por mi nombre. No recordaba habérselo dicho, pero ciertamente sabía todo sobre mi vida, supuse entonces que se lo conté estando borracho. Decidí preguntarle entonces quién era y por qué se sentaba conmigo. Me dijo su nombre, y también que era un viajero de otro plano con una misión en la Tierra. Aquello me pareció extraño, pero poco a poco me fue aclarando a lo que se refería. Todos al parecer veníamos de ese plano, pero no recordábamos nada, o algo así, lo cual se debía a una menor capacidad espiritual. Me dijo que yo había perdido completamente el sentido de mi vida, algo que sabía, pero que no había sido mi culpa, sino de la sociedad materialista, superficial y egocéntrica que había pervertido completamente el rumbo que debía guiar las almas, razón por la que yo me sentía tan perdido. Santo Dios, parecía saber más sobre lo que me pasaba que nadie. Todos me había juzgado siempre, pero él, en cambio, no solo no me juzgaba, sino que me comprendía. Quise dejarme ayudar por él, nadie salvo él podría tener las respuestas que siempre había estado buscando y nadie había sabido darme, por lo que le pregunté qué era lo que podía hacer para recuperar el rumbo de mi vida. Me dijo algo que no pude comprender sobre dar un salto para alcanzar un objetivo, y después me habló del primer paso, formar parte de una cadena de solidaridad. Entendí algo mejor aquello último. Él me haría un favor a mí a cambio de que yo se lo hiciera a otra persona. Me pareció algo bonito y altruista, por lo que accedí.
Tras preguntarme qué podía hacer por mí, me sentí algo descolocado, pues ciertamente no supe qué pedirle en un primer momento. Me aconsejó entonces que mirase las redes sociales, pero le comenté que no tenía acceso a internet. El varón, de forma muy amable, me propuso regalarme un teléfono móvil con acceso a internet. Acepté su regalo, por lo que a la noche siguiente, volvimos a vernos en el bar y me entregó el citado teléfono. Se lo agradecí y nos dimos un cálido abrazo. Me enseñó a utilizarlo y me indicó cómo contactar de nuevo con él. Al día siguiente, cuando finalmente accedí a sus páginas web, pude leer sobre los purificadores del alma, sobre aquel hombre y sobre la cadena de solidaridad. No fue hasta la tarde cuando me percaté de que era el tercer día consecutivo que no ingería una sola gota de alcohol. Yo dormía en un albergue, allí no me dejaban beber, y tampoco tenía pensado volver al bar si ese hombre no estaba. Había encontrado algo mejor que el alcohol, un camino, un sentido a mi vida. Recordé entonces que yo llevaba el testigo. Había recibido un favor, y me tocaba devolverlo. Dado que no conocía a nadie, y que mi familia no me cogería el teléfono, decidí publicitarme en internet, en la web de Facebook. A altas horas de la noche, un chico llamado Gary me contactó. Le pregunté si podía hacer algo por él y me dijo que necesitaba ayuda para arreglar el tejado de su tío. Fue una suerte, pues si algo sabía hacer, era trabajar en la construcción, por lo que accedí sin pensarlo.